tal, amigos? Buenas tardes. Una transmisión más de tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Es una tarde calurosa, una tarde de finales de noviembre. Estamos ya el día domingo, iniciaremos con el mes de diciembre. Y entrando en temas de calor, tendremos que hablar de la oralidad, de todo el proceso oral que hoy se lleva por ese principio de contradicción y que hoy se llevará en todos los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, del Fuero Común y del Fuero Federal. Para 2008 se hace la propuesta de modificación de cambio a la reforma penal. Esta reforma penal consistía en entrar y pasar a la oralidad. De ese juicio o de esos juicios que se llamaban adversariales, pero que eran inquisitorios y que era un relajo, que nos tardaban 3, 4, 5 años, 10 años en resolver un juicio, se pasó a la oralidad, en donde se le dio mayor rapidez, apertura y rapidez, y entonces entraron todos aquellos principios, el principio de igualdad, el principio de presunción de inocencia, el principio XXX, porque de repente no me lo grabo todo. Y entonces inician funciones en 2016. Pero cuidado, viendo toda esta temática de cambios, el Tribunal Superior de Justicia tiene el acierto y el latín de decir, para 2014 emite un decreto en donde ya también iban a cambiar los juzgados en materia civil, familiar, mercantil, arrendamiento, todos esos juicios que llevamos los abogados en el Tribunal Superior de Justicia ante el Fuero Común, hoy vuelve ya y pasa también a la oralidad. Paulatinamente ha venido transformando el tribunal sus juzgados, y claro, como en materia penal, en materia civil también, y en materia familiar, por supuesto que no se ha quedado atrás. Han dejado de existir algunos juzgados y han pasado a la oralidad. Para tratar el tema de la oralidad en materia familiar, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz. Él es servidor público desde el año de 1990, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se ha desempeñado en un inicio con el cargo de secretario proyectista. A partir de 2007 se desempeña en el mismo tribunal como juez quinto familiar, juzgado 40º familiar, juez 36º familiar, juez 30º de lo familiar, actualmente juez primero de proceso oral en materia familiar. Ha cursado diferentes cursos relacionados en materia familiar, la oralidad, disertación en el curso taller juicio oral en materia familiar en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. También ha impartido y ha sido parte del Instituto de Estudios Judiciales en San Juan de Puerto Rico. Cursó curso intermedio del Instituto de Estudios Judiciales en San Juan de Puerto Rico. Ambos se llevaron a cabo en la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en San Juan de Puerto Rico. Bueno, hoy vamos a platicar con nuestro invitado acerca de cómo, porque vean ustedes, y él seguramente nos lo va a comentar, nos lo va a decir, tiene su chiste, tiene su grado de dificultad, de complicación, llevar un juicio oral en materia familiar. Podemos decir, la oralidad en materia laboral no ha desaparecido, nunca cambió, sigue siendo netamente oral. Hoy, oralidad en materia penal. Hoy, oralidad en juicios civiles. Hoy, oralidad en materia familiar, que es muy importante. Sin más ni más, mi querido amigo, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Esperemos que sea placentero tu rato aquí con nosotros. Doctor, es un placer estar con ustedes. Pues bien, empezaremos. El tránsito de la justicia tradicional o del procedimiento escrito a la oralidad no nació en junio del 2014. Es un proceso de cuando menos 4 o 5 años atrás, ¿sí?, que se fue trabajando con todos los jueces en materia familiar bajo la dirección del magistrado Antonio Muñoz Cano Eterno. Bien,
En el decreto del 9 de junio de 2014 se materializa la reforma, se reformó el Código de Procedimientos Civiles y se adicionó un capítulo, el capítulo 18, bajo el título del juicio oral en materia familiar. Se agregaron los artículos 2019 al 1080. Es un procedimiento que tiene lo suyo. Tiene lo suyo, me refiero a que, si lo comparamos con el procedimiento tradicional, hay sus diferencias bien notables. Hablemos. En todo procedimiento, el tradicional y el familiar oral tiene su fase postulatoria, la sabemos. Demanda, contestación, reconvención y su contestación. Que no, lo que nos enseñaron en la escuela, y queda fijada la litis. Claro. La litis, quedan hechos que son confesados, hechos que son reconocidos, hechos que van a ser objeto de alegato, prueba y decisión. En la demanda y en la contestación se deben de ofrecer los medios de prueba. Y como en el artículo 255 del juicio ordinario civil se señala un requisito esencial, es relacionar de manera pormenorizada el o los medios de prueba que se pretenden aportar al proceso. Bien. Aquí hay una fase innovadora porque no la hay en el procedimiento tradicional. Es la fase preliminar. La fase preliminar se compone de dos momentos importantes, la junta anticipada y la audiencia ante el juez. Nótese, la junta anticipada se lleva a cabo entre las partes y el secretario judicial. El juez no tiene contacto todavía ahí, no tiene contacto con las partes, con los justiciables. Incluso no se permite que las partes pasen a hablar con uno. Déjame te interrumpo y quiero comentarles algo y dime, vamos a ver si nos vamos hilando ahí, nos vamos conjuntando ya, porque junta anticipada, ¿qué tendríamos que entender? En el anterior sistema, vamos a hablarlo así como en materia penal, en el anterior sistema, pero del juzgado familiar, diríamos que sería ¿qué? ¿La junta conciliatoria? Probablemente, podríamos compararlo. Hago la precisión. Son momentos diferentes. En el procedimiento tradicional de la demanda, la contestación, la fase postulatoria, viene la llamada audiencia previa y de conciliación. Esta audiencia previa de conciliación en el procedimiento tradicional es aspectos de legitimación, proponer alternativas de solución a las partes. Ojo, en la junta anticipada también es cierto que se proponen alternativas de solución a las partes, pero lo importante es que se depura el procedimiento, se depura no desde la óptica procesal, esto es, si hay excepciones de carácter procesal, sí se ve ese aspecto, pero cuando digo se depura es, se quitan hechos que son innecesarios, hechos que no tienen importancia, hechos que no tienen trascendencia en la litis. Me digo a manera de ejemplo, si se está reclamando la paternidad de un menor, ¿cuáles son los hechos objeto de debate? O los hechos interesantes. Claro. Que anduvimos de novios, que salimos muchas veces, que discutimos, eso es irrelevante. Lo que me interesa es sí o no, eres el padre, se acabó. La litis hay que fijar la litis, y la litis es, ¿tuvimos una relación sentimental, sí o no? Sí, ya está. ¿Tuvimos de esa relación sentimental, procreamos hijos, sí o no? Así es. ¿No? Y fijas la litis. Sí. ¿Me regalas una hoja en blanco, por favor? Ahí los momentos de la junta anticipada. Es importante reiterar que el juez no está presente. Es nada más las partes, actor, demandado, sus abogados y el secretario judicial. ¿Cuáles son los momentos que se compone? Un cruce de información e intercambio de pruebas. Ahí las partes, de viva voz, sin formalidades, empiezan a intercambiar, obviamente respecto de los hechos. Claro. Ellos van determinando, de alguna manera, y nos van dando la pauta para ver qué hechos deben de quedar fuera de debate y tal vez que surjan cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la demanda o en la contestación. A través de ese cruce intercambio de información, las partes se dan cuenta de cuáles son las posibilidades que tienen en relación a cómo se va a fallar, a cómo se va a resolver. Eso nos lleva también a delimitar las pruebas. Hechos irrelevantes, hechos que son innecesarios, no tienen por qué subsistir. Digo esto, ¿por qué? Porque en la previa de conciliación nada más es depurar el procedimiento, excepciones de carácter procesal, alternativas de solución. Hay convenio, lo sancionamos, y si no, se abre el juicio a prueba. Y aquí no, aquí quitamos hechos y pruebas que son innecesarias para el procedimiento, lo hacen más ágil, más expedito. Okay.
Y en el procedimiento tradicional queda todo. Todos los medios de prueba, todos los hechos. Como decía yo, cuando empieza la demanda y la contestación, hay hechos que ya son probados, hay hechos que son reconocidos de manera anticipada, ya no es necesaria la prueba. Pero también nos lleva a determinar si son hechos relevantes o hechos irrelevantes. ¿Qué nos importa para la litis? Fíjense nada más lo interesante del procedimiento. Hoy, esa junta anticipada, ¿qué debemos de observar como relevante? Que como ya nos lo dice aquí Sergio, hay una no intervención del juzgador. Todavía no tiene ese contacto directo con las partes. Lo que puede ser o es muy benéfico hoy para ellos. ¿Por qué? Porque les estás dando la opción de poder resolverlo anticipadamente y no echar a andar los engranes de la maquinaria jurídica para poder dirimir una controversia, una diferencia que a aquel amigo se le olvidó reconocer o a la mujer, qué sé yo, porque yo siempre les he dicho, para un pleito es de dos, ¿eh? Así es. El pleito es de dos, no es de uno solo. Y aprovecho el momento y te digo a ti, amigo, amiga, tú que estás ahí en redes sociales, que tienes, seguramente eres litigante o eres estudiante de la licenciatura en Derecho o de cualquier otra licenciatura, que no eres abogado, ¿quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado en el chat de Con la Ley en la Mano Oficial o de inovandomedios.tv? Puedes hacer preguntas, puedes participar con nosotros, puedes interactuar. Haz las preguntas que requieras y con todo gusto en este momento nuestro invitado te las va a contestar. Junta anticipada, y después de esta junta, ¿qué sigue? Bueno, sería importante precisar los momentos, es el cruce de información e intercambio de pruebas, y de ahí vienen los acuerdos de las partes sobre hechos que quedan dentro y hechos que quedan fuera de la litis, lo mismo de las pruebas. Si hay las posibilidades, se hacen propuestas de convenio, las mismas partes son las que construyen la posible solución al litigio. Aquí pasa lo siguiente, ya en el segundo momento de la fase preliminar ante el juez, si no hay acuerdo entre las partes, uno sanciona los hechos controvertidos y no controvertidos. Admite las pruebas que quedan dentro y las pruebas que quedan fuera de la contienda. Obviamente se les argumenta por qué. Si hay un convenio, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo sancionamos. Si es que es probable la sanción, lo sancionamos y si es posible les dictamos sentencia para darle forma al convenio. ¿Me explico? ¿Dónde pasa esto? Juicio de reconocimiento de paternidad. Demandan al señor, el señor contesta, negando en la fase de junta anticipada, dice, pues sí es mi hijo, lo reconozco. Una de las formas de reconocer a un hijo, de acuerdo al artículo 369 del Código Civil, es declaración judicial expresa y directa. Una confesión judicial, perdón, expresa y directa. Entonces ahí lo que hacemos, ¿reconoce usted la paternidad del niño? Sí. Señora, ¿hay algo? Que no, nada. ¿Qué es lo que convienen? Convienen lo que se conoce como las cuestiones inherentes a la filiación. Alimentos, custodia, convivencias, incluso alimentos retroactivos. Entonces los sancionamos, les dicto la sentencia declarando la paternidad y sanciona el convenio. Y pensando que por ahí en redes sociales alguien que en algún momento va a ver este programa más adelante, esté en esa postura, va a demandar o tiene las ganas de demandar al amigo, también aclaremos algo, a veces la gente no está de acuerdo con lo que uno comenta, pero bueno, es lo mismo, para un pleito es de dos. Chicas, también ustedes recuerden que debe de ser con pleno conocimiento, con plena certeza de qué es lo que quieres. Y bueno, pues también te invitamos a que te cuides. Hay cantidad de procedimientos o de, qué sé yo, preservativos y cuestiones y más y más y más para que no salgas embarazada. La pastilla del día después, qué sé yo. Hay muchas cosas para que te cuides. Y después no tengas que enfrentar un juicio. Un juicio. Pero si vas a enfrentar un juicio y es de paternidad, ¿qué es lo que va a pasar? Ya reconoció el sujeto, sí, pues sí tuvimos relaciones, pues sí, reconozco que es mi hijo. Hay un convenio. Los alimentos, me decías, pueden ser retroactivos. Así, si es que se demandaron. Sí se demandaron, y si no se demandaron, no, yo resuelvo el principio de congruencia, resuelvo lo que me hayan pedido.
¿Ok? Y entonces, chéquenle. ¿Te demandan? Viene por ahí alguna amiguita mía y me va a demandar y me va a decir, este es tu hijo Barrón. Ah, caray, otro Barroncito, voy a decir, híjole. Si se parece a ti, probablemente. Si tiene la naricita como la mía, sí, si no, no. Y entonces, el tema es, si demandas alimentos, tienes que pedirlos. Si quieres alimentos, tienes que pedirlos. Si no pediste los alimentos en tu demanda, estamos pelas. Ahora, la demanda te la plantean, llegan y se plantea como cualquier. Listos, amigos, regresamos, no fue tema de nosotros, es el internet, como siempre ya saben, son problemas. Ahora que seamos una empresa gigante, que no tardará mucho, vamos a comprar toda una base completa de máquinas para tener un súper internet. Una disculpa a todos los que nos estaban por ahí ya siguiendo, vimos que subía y bajaba las vistas, entonces ofrecemos una disculpa. Bien, seguimos. Lucy, ahí anda Lucy, como siempre, gracias. Y en el otro, amigo. Ok. Bueno. Te invitamos a que te conectes. Si te está agradando el programa, dale like. Si tienes algún comentario bueno o malo, dale también un comentario, por favor. Si es bueno, dale otra vez like. Comparte con tus amistades, comparte con toda la gente que sea necesaria y posible para efecto de que esto siga creciendo. Estamos hablando del proceso de la oralidad en materia familiar. Los juicios orales ahora en materia familiar, y nos quedamos en el tema del ejemplo de que si estás demandando la paternidad al sujeto y bien llega al juzgado y dice, sí es mi hijo, y entonces el juez o su señoría te va a sancionar el convenio y van a emitir una sentencia respecto de tu convenio. Oral, del todo. Ahí se analiza la procedencia de la acción y se sanciona el convenio. Es lo que pasa. Fíjate que aquí es algo muy importante. Tomando el mismo ejemplo, lo que yo decía en cuanto a la depuración de los hechos y pruebas. Yo normalmente les hago una pregunta. La cuestión aquí a determinar es si Fidel es el papá de Fidelito. Eso te lleva a los hechos, derecho y prueba. Es muy importante lo que se hace. Y te digo, en esa fase donde la gente se siente libre, se siente de viva voz se dicen las cosas como si fuera un pleito, como si fuera. Se dicen las cosas como son y van fluyendo la información. ¿Qué hace el secretario judicial? Controlando. Cuando ese sale de contexto, a ver, hasta aquí. Esto está fuera me interesa esto. Los va encauzando. Es lo importante. Porque ya en la audiencia ante el juez, pues si no hubo acuerdos, nosotros sancionamos los hechos, las pruebas. Si hay un convenio, lo sancionamos, como decía yo hace un momento, y si no, primeramente, como en el tradicional 272A, ¿qué hago? Primero, depuro el procedimiento. Hay excepciones de carácter procesal, litispendencia, conexidad, cosa juzgada. La de competencia, pues la resuelve la sala. Depuro el procedimiento. Ahí puedo abrir un espacio de conciliación de nueva cuenta. Ya tuvieron un espacio en el que ustedes, las partes, de manera sin estar grabado, de manera breve y con la asesoría de sus abogados, pudieron haber construido un convenio. Si quieren ustedes, yo puedo abrir otro convenio. ¿Qué pasa aquí? Si me dicen que sí, suspendo la grabación para evitar que lo que se diga pueda ser utilizado a favor o en contra de uno u otro de las partes. Lo mismo que se hace allá. Es la finalidad porque no se graba, una de las finalidades por las cuales no se graba la junta anticipada. Que las partes se sientan libres de expresarse tal y como es. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se plantea una demanda, una contestación, pues no es la verdad al 100%, porque uno va con el abogado y le dice, oh, fíjate que me pasó esto. El abogado, ¿qué hace? Plasma, pero no es lo que... Nada más le da forma. Y aquí hay algo bien importante. Cuando vamos a plantear un asunto, debemos de ver cuáles son los hechos. De acuerdo a los hechos, yo como abogado, ¿qué debo de ver? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué pruebas necesito? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y de mi contrario, ¿cuáles son sus fortalezas, debilidades? ¿Y con qué pruebas puede contar? Para yo hacer un buen planteamiento de la famosa teoría del caso. Lo mismo, cuando resolvemos, yo les digo, estos son los hechos, este es el derecho y esta es mi decisión. Así de simple es. Y el problema es, y a veces estamos de acuerdo, y perdón, compañeros abogados, pero muchas veces la realidad.
te comentan las cosas y tú las plasmas a como crees que la demanda va a funcionar. No requieres, ejemplo, para el divorcio, ¿cuántas causales hay de divorcio? Había. Muchas sigue habiendo. Bueno, sigue habiendo, pero ya en nuestra legislación es incausado. Lo derivan para otros lados. Y el tema es que el abogado normalmente le decía por maltratos, porque no me dio el gasto, porque no esto, porque no lo otro, y se metían a toda la temática. Ahora acredítame todas estas causas que tú estás diciendo. Tú las invocaste, yo no. Así es. Y luego decían, es que el juez no sabe, es que el personal del juzgado se equivoca. No es cierto. Vete a un solo punto. Acredita un solo punto. Ya lo dijiste, la paternidad sale. Ya lo dijiste, no me dio alimentos y me quiero divorciar. Bueno, ahí está, órale. Pero no te metas a mayor problema. ¿Por qué? Porque si no, tu juicio se te complica, tú solito te lo complicas. Eso, en la junta anticipada, de acuerdo al cruce de información y el intercambio de pruebas, de acuerdo a cómo vaya fluyendo la información, propicia que las partes vean las expectativas que tienen en relación a la sentencia que se va a dictar. Si les favorece o no les favorece, eso de alguna manera los hace que lleguen a un convenio. Cuando se puede, aclaro, porque no en todo se puede convenir. Claro. ¿Sí? Y cuando es así, pues favorece, se reduce el proceso, se sanciona, como lo mencioné hace un momento, y se acabó. Ejemplo, en cuestiones de pérdida de patria potestad hay una causal que es el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días. Hay criterios jurisprudenciales que nos dicen que para que prospere la causal, la pensión alimenticia que se dice incumplida debe estar predeterminada, con el carácter de provisional, definitiva, o bien que el juez haya sancionado un convenio. Si no cumplo con ese requisito, la causal es improcedente. Sí, porque mucha gente dice, oye, es que no me da gasto, dicen las señoras, oiga, licenciado, es que fíjese que no me da gasto desde hace como 6, 8 meses, ¿qué hacemos? Demandar. Sí, pero yo quiero que me pague todo lo atrasado. También hay forma. Y entonces, vean cómo las respuestas fueron rápidas. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Acércate a los especialistas, acércate al abogado que se dedica a la materia familiar. ¿Para qué? Para que tu juicio sea pronto, rápido y como la justicia, expedita. Pero ahora platícanos un poquito, amigo, respecto de, ok, ya pasamos todo esto, ahora me voy al juicio, ya estoy en audiencia de juicio. Okay. El antecedente de la audiencia de juicio es la fase preliminar, porque quedan fijados los hechos objeto de debate y los medios de prueba que se van a desahogar. Si cuando concluyo la fase preliminar yo ya tengo todos los medios de prueba, de inmediato señalo fecha de audiencia de juicio, si no, ordeno su preparación. ¿Sí? Aquí la regla es 15-15. Fijada la litis, 15 para la preliminar, 15 para la audiencia de juicio y 15 cuando se difiere el dictado de la sentencia. En la fase preliminar, en la audiencia ante el juez, se preparan todas las pruebas. Se señalan los apercibimientos si no están debidamente preparadas. Llega la audiencia de juicio y iniciamos con los alegatos de apertura. Alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos finales. Cuando hablamos de los alegatos de apertura, muchos abogados no alegan. Dicen, no tengo nada que alegar. Muchas personas se ponen a decir cosas que no tienen relación con un alegato. En términos breves, cuando hablamos de un alegato, es un razonamiento lógico, jurídico. Si es el de apertura, es, juez, ¿qué te estoy planteando? ¿Y cómo creo que voy a acreditar mi pretensión? ¿Actor o demandado? Porque todavía no sé qué resultado me va a dar el desahogo de las pruebas. Entonces claro. Es el alegato, ¿sabes qué? Juez, vengo a demandar, con los medios de prueba que aporté quedará acreditado que Fidel es el padre de Fidelito. Y además quedará acreditado que él supo de su nacimiento, de mi embarazo, y por lo tanto lo debes de condenar al pago de la pensión alimenticia retroactiva. Y te evitas problemas. Te evitas problemas. ¿Pero qué pasa? O sea, en el común denominador, ¿qué es lo que pasa en todas estas, ahora en esta materia de oralidad? Porque apenas estamos empezando al juicio, ni siquiera se ha avanzado, ¿eh? Véanle, chéquenle ya cómo nos ha llevado tiempo. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo para continuar con este tema de la oralidad en materia familiar. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos,
tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor. Regresamos, amigos. Tema: oralidad en materia familiar. Los juicios orales ahora en materia familiar, y que aquí platicábamos con nuestro invitado, el licenciado Sergio Fidel Flores, que es juez en materia de oralidad familiar, juez primero. Bien, dice Lucy ahí, Dosal, te saluda y te dice: saludos, licenciado Fidel, tengo una amiga que tiene 19 años. Se juntó por un tiempo con una persona mucho mayor que ella y tuvieron un hijo del cual él ya dejó de hacerse responsable. ¿Qué? Él reconoció al niño con su apellido. Pero no le daban manutención. De hecho, se pensionó, trabajaba en la naval y le quitó toda ayuda que se puede hacer en ese caso. Muy simple, sí. De entrada se diría que demande la pensión alimenticia. Sí. Segundo, si ya se desatendió completamente del niño, pues le puede demandar la pérdida de la patria potestad por el abandono por más de 3 meses sin causa justificada. El hecho de que el señor o el padre pierda la patria potestad no impide que le dé una pensión al menor. No le impide seguir cumpliendo con la obligación alimentaria. Sí, pero aquí debemos de distinguir. Si va a demandar la pérdida de la patria potestad, debe ser ante los juzgados orales en materia familiar. Si va a demandar el pago de una pensión alimenticia, ante los juzgados tradicionales, para que no se junten las jurisdicciones. Ándale, ya vieron, ¿eh? Fíjate que eso que acaban de comentar es un tema que, a decir verdad, me hicieron, esa pregunta me la hicieron en la escuela. Me dijeron: oiga, profesor, a ver, necesito que me auxilie, que necesito que me diga: le voy a quitar la patria potestad a mi hijo, del papá de mi hijo, pero quiero que siga cumpliendo con los alimentos. ¿Tiene derecho, sí o no? Sí tiene derecho el niño. Si no se pierde. Bien. El padre pierde la patria potestad y subsisten las obligaciones que tiene, que derivan de la... Ahí está. Es que aquí David se viene a meter con nosotros, estamos bien entrados platicando y les viene a decir aquí: háganse para acá, váyanse para allá, tantito. ¡Qué bárbaros! Venga, el otro comentario, antes de seguir avanzando, jóvenes. 4:30 de la tarde y nosotros aquí chacoteando con el juicio oral en materia familiar. Dice Sí, está. Alejandra: igual, saludos, gracias. Excelente y agradable invitado el juez Fidel, como siempre, con temas interesantes. Sería agradable que nos proporcionaran tips para tener puntos favorables para obtener la patria potestad. Híjole. Una pregunta muy genérica, ¿no? ¿Qué tips? ¿Qué requiere? Es que, para empezar, a mí me ha tocado ver que muchas mujeres demandan la pérdida de la patria potestad nada más por obtener un pasaporte y sacar al niño. Eso no es causa. Las causas son las que regula el artículo 444 del Código Civil.
cada causal de pérdida de la patria potestad se debe de acreditar de manera fehaciente. ¿Por qué de manera fehaciente? Porque no perdamos de vista que estamos en presencia de las restricciones al ejercicio de la patria potestad. Y cuando estamos en presencia de una causal de pérdida de la patria potestad, el juez debe de analizar no solamente si se actualiza la conducta, sino además los derechos que tutela y lo que más beneficia al niño. Claro. Entonces, los tips, habría que ver el caso concreto. De entrada, yo diría, pues acreditar todos y cada uno de los elementos de cada causal que establece la pérdida de la patria potestad. Artículo 400. 44 del Código Civil regula las causales de pérdida de la patria potestad. Yo les diría, compañeras, compañeros abogados, actualicémonos, continuemos con nuestra preparación, demos una buena lectura a los códigos, todos día con día hay actualizaciones, y esa actualización también debe de ser humana, debemos de entrarle a la vuelta, a esa rueda de la fortuna que sube y que baja, y debes de actualizarte. ¿Por qué? Porque cuando te va a buscar algún posible cliente a quien tú representes, si no estás bien actualizado vas a plantear mal tu demanda. Pero además de un mal planteamiento, te vas a ir a otra autoridad que no le compete y te va a decir, se desecha por inconducente, por incompetencia, qué sé yo, y luego, ay caray, vas por ahí, te encuentras un buen amigo, una buena amiga, compañera, compañero, pum, y te dice, no hombre, la regaste, vete allá, de aquel lado. Aquí en relación a tu comentario, creo que es importante hacer la siguiente precisión. El artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles nos señala los tipos de procedimientos que se deben de ventilar o que se pueden ventilar en la oralidad. Sin embargo, por los decretos que han sido publicados, nada más de qué tipo de procedimientos se conoce en la oralidad familiar. Todas las acciones de la patria potestad, llámese suspensión, pérdida, limitación. Acciones derivadas de la filiación, reconocimiento, desconocimiento, contradicción, nulidad de reconocimiento. Divorcio incausado, pero el divorcio bilateral. En jurisdicción voluntaria, dependencia económica, autorización de salida del país, concubinato. No conocemos de aspectos de alimentos, ojo con lo que voy a decir, ni de guarda y custodia. Solamente en juicios de filiación, de reconocimiento de paternidad, cuando demandan alimentos de oficio, tengo que determinar la cuestión de la guardia y custodia. Una cuestión muy simple. Si el demandado es el padre del niño y así lo dice un dictamen pericial en materia de genética y así lo declaro, pues va a entrar al ejercicio de la patria potestad. Claro. Entonces, si la señora está demandando también como prestación accesoria el pago de alimentos, pues yo primeramente tengo que determinar la situación jurídica del niño. Esto es, ¿con quién de los padres va a quedar? ¿Por qué? Porque la norma sustantiva dice que en caso de separación de los que ejercen la patria potestad deben de establecer quién va a ejercer la custodia. Y quien no sea el padre custodio, debe de o queda obligado a contribuir a la alimentación y observar sus obligaciones de crianza independientemente de su derecho de convivencia. Entonces, para que yo pueda entrarle, que necesito de oficio, custodia y después le entro a la cuestión alimentaria. Son en el único procedimiento de los que llevamos, donde yo en lo personal, en la sentencia sí determino custodia y alimentos, y la pensión alimenticia retroactiva cuando se manda, se demanda. Y a veces cuando el señor me pide convivencia, pues también le entro, pero como consecuencia de, ahí ampliamos la jurisdicción. Artículo 1000. ¿El cuál? De la competencia de los jueces de oralidad. Bueno, está nos regula el 156 del Código de Procedimientos Civiles, pero los juicios los regula el artículo 1019, del Código de Procedimientos Civiles. Ese nos dice los tipos de procedimientos. Inicialmente éramos 6 juzgados orales, ahora somos 10. Iniciamos con pocas acciones. Ahora ya conocemos pérdida, suspensión, limitación de patria potestad, todas las acciones de la filiación, los divorcios bilaterales, las nulidades de matrimonio, nulidades de acta, dependencia económica, concubinato, autorización de salida del país. Dice ahí, no contenciosa, pero hay quienes se oponen y dejan a salvo los derechos. Ahí yo creo que no. No, yo creo. ¿Quién va a conocer? Si vamos a un juzgado tradicional, a decir, no, los competentes son los orales.
Entonces, ¿qué hacemos? En lo particular, si cito al señor y se opone, le doy la vuelta. Perdón, la vuelta que me explico, que lo convierto en controvertido y giro el oficio a la oficialidad de partes común para que hagan la rectificación respectiva. Fíjense nada más, todo lo que nos conlleva el desconocimiento, el no saber plantear no adecuadamente la demanda ante la autoridad que tenemos que plantearla. De ahí la relevancia que tiene que chequemos las legislaciones. El artículo 156, como ya nos dijo, para que conozcan de la materia, y de los juicios, el 1019 del Código de Procedimientos Civiles, para que sepas cuáles son los ordenamientos que se van a seguir en el juicio de oralidad. Pero a ver, ya estamos en la audiencia. ¿Qué sigue después? Porque la gente aquí, para los que son abogados, échenle ojo y escúchenle bien y sigan estos programas. Ya tuviste tu junta anticipada, no hubo convenio, no hubo nada. La audiencia. Ahora vámonos al juicio. Bueno, decía yo hace un momento, los alegatos de apertura, con eso se inicia. Se les da un tiempo de 10 minutos a cada una de las partes para que presenten sus alegatos de apertura. Una vez que concluyen, empezamos con el desahogo de las pruebas, ya sea de la parte actora, de la parte demandada. Declaración de parte testimonial, declaración de parte voluntaria forzosa, documentales, pericial. Aquí lo importante es que en la declaración de parte forzosa voluntaria se sienta el actor, el demandado ahí en el estrado, y ahí se da a plenitud el principio de mediación. Venga. ¿Por qué? Porque vemos, observamos todas las reacciones que tienen cuando lo están cuestionando. Hay en el Código de Procedimientos Civiles el artículo 389 del Código Procesal Civil, perdón, en el que se refiere la confesión, pero hay una parte donde dice, y la debes de saber, Alejandro, dice que el juez asentará el resultado de las respuestas o el careo de las partes. Ojo, careo. El careo es una confrontación. Me dicen, es que es en materia penal. Bueno, yo lo he aplicado. Lo he aplicado porque hay una disposición en el capítulo de la oralidad que dice que no conducente, y mientras no se ponga las cuestiones de la oralidad, se aplicarán las reglas generales del código. Ahí está. Segundo, las facultades para mejor proveer, 278, ¿sí? 279, el mismo código procesal. No es que yo esté generando una prueba nueva, yo parto de un principio de prueba. ¿Cuál es el principio de prueba? Que tengo en la declaración de parte. ¿Y por qué? Porque veo a la contraria que el oferente de la prueba que está haciendo una serie de gesticulaciones diciendo no es cierto esto, está mintiendo. A ver, ¿quieres decir algo? Sí, los pongo, se dicen las cosas. He sido objeto de críticas, pero pues digo, me ha funcionado. ¿Por qué me ha funcionado? En un asunto de un militar ya retirado, no por edad, sino por un accidente que tuvo, funcionó y pagó la pensión alimenticia retroactiva. Déjame, voy un poquito más allá. Objeto de críticas, ¿por qué? ¿Porque aplicas la ley? No, porque dicen que no es un careo, que no estoy en materia penal. ¿Y quién te critica? ¿Los abogados postulantes? ¿O todo aquel que desconoce? Digo, sin ir lejos ni pelear con nadie, porque fíjense que esto es lo interesante y lo bonito del derecho. Hay que innovar. Uno, dice Sergio, hay que innovar. Dos, yo diría, la ley es de interpretación. De aplicación. Aplicas, interpretas, y aplicas. ¿Cuál es el tema aquí? Si para resolver este juicio, como el que nos comenta de ese ex militar, me funcionó carearlos porque la ley así me lo permite, de ahí la relevancia y la importancia, perdón, voy a tomar la hoja, Adelante. de que puedas leer adecuadamente lo que te dice el artículo. ¡Ay, te vas! Ah, mira, aquí dice que puede practicarse siempre y cuando no contravenga los principios generales del derecho. Oye, ¿qué no estás acudiendo ante un abogado para ejercer esos principios generales del derecho, para pedir justicia, para solicitar que se te haga esa justicia? Luego entonces, ¿por qué no he de aplicarlo? Yo lo sigo aplicando, lo sigo haciendo cuando creo oportuno, al final de cuentas, ¿no? Otra cuestión que se da en la audiencia de juicios es falta preparación en los abogados. No todos saben preguntar, llegan al momento de estar interrogando y tal parece que estamos en un proceso tradicional.
que diga si es cierto como lo es, que diga si sabe y le consta. No. Si nos vamos a cómo se va a interrogar, las preguntas el requisito que deben de satisfacer es que estén o tengan relación con los hechos controvertidos. Se acabó, sin formalidades. Desde luego también pueden objetar, ¿verdad? Porque si en una testimonial, ¿cuál es la función del testigo? El testigo es informar al juez. ¿Informar de qué? De hechos que vivió, hechos en los que participó supuestamente, y Claro. los cuales va a declarar, y no, es un auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Sí? Como dijeran ahí, lo que sabe y le consta. Sabe le consta. A ver, ¿conoce a Juan? Sí, ¿por qué lo conoce? Las preguntas generales. Yo digo, de lo general a lo particular, ¿por qué? Primero te pregunto si lo conoces, por qué los conoces, si existe alguna relación. Entonces ya voy al punto que yo quiero probar. ¿Sí? Pero es el que va a informar, no en la pregunta que vaya a la respuesta. Que nos diga, pero a ver, en tu criterio, en tu concepto. Y finalmente ya lo dijimos, es interpretación y es aplicación, en criterio y en concepto. ¿Cómo sería una pregunta adecuada, idónea? Decía ahorita ahí Alejandra en su pregunta, danos un tip o denos unos tips. Ah, bueno, pues ahí te va un tip. ¿Cómo preguntar correctamente? ¿Cuál sería el planteamiento de la pregunta? Bueno, es que es... A ver... Una generalidad que tú generalidad, digas. en cuestiones de patria potestad, por ejemplo, ¿no? Al demandado. Usted celebró un convenio con la señora en el juzgado 40 respecto del pago de alimentos, ¿cierto? Sí, nomás era un sí. En ese convenio usted se obligó a pagar la cantidad de 5 pesos, ¿cierto? Cierto. El convenio se celebró el 9 de junio de 2014, ¿cierto? Sí. A la fecha usted no ha incumplido con ese convenio, ¿cierto? Y fíjense, pudiera notarse o pudiera creerse que te está tajando, te está tasando la pregunta y la respuesta, pero la misma ley lo dice, pregunta concisa, respuesta concreta, sí o no. Y depende de qué lado estés, ¿no? O Claro. sea, es el planteamiento que tú haces cuando presentas tu demanda, tu famosa teoría del caso, cómo lo vas a abordar. También ¿Cómo tenemos que tener relacionas? cuando sentamos a un testigo para la propia parte en el estrado, hay que tener cuidado, cómo preguntamos. Sabemos que lo podemos exponer. Cuando se sientan ahí te dan credibilidad. Así. En una ocasión estaba un juicio de desconocimiento de paternidad, 2 jóvenes. La señora dice, es que él sabía que no era su hijo, él sabía, y yo le dije, y no. Cuando se sentó ella, empezó a declarar, salieron a colación unos mensajes de WhatsApp, ¿sí? ¿Te acuerdas que tú en el mensaje tal, el cuate se empezó a hacer así chiquito, cuando le mostraron los mensajes? ¿Qué nos dice? Que borres todos tus mensajes. No. Definitivamente. Decía, ahí la inmediación, tú fuiste, amigo. Claro. Es improcedente tu acción. Es que dependiendo del tipo de juicio y a quien estés interrogando, dirá el testigo si es cierto como lo es, o dirá el declarante, y depende a quién estás declarando. Nada más que esas frases, Alejandro, ya quedaron atrás para mí. Venga. Ya quedaron atrás. En la oralidad es sin ninguna formalidad, es libre. Nada más, el único requisito es que las preguntas, el interrogatorio, se refiere a los puntos controvertidos. Nada más. Fíjense nada más. Nada más. ¿Cómo vamos cambiando? Nos estamos hablando, o yo me quedé hablando en el anterior procedimiento. Hoy nos dice aquí nuestro invitado, eso para mí ya quedó atrás. Temática o conclusión. Un servidor, bueno, igual tengo que ir a meterme también a esas audiencias para ver cuál es la apreciación y ser certero al momento de preguntar. Claro que sí, pregunta afirmativa para que obtengas respuesta afirmativa, ¿cierto? Así es. Y entonces la controversia de los hechos no irá más allá de lo que no estás probando. Otra cuestión importante que se da en la audiencia de juicio es la pericial. El 1065 que regula la cuestión de la pericial nos dice cómo se desahoga. Con el dictamen escrito y el perito que haya emitido su dictamen tiene que ir a la audiencia a explicar su dictamen y a responder al interrogatorio de las partes y del juez. Eso es importante porque es una prueba técnica,
Es una prueba de conocimientos que el juez no tiene. Entonces, lo sentamos ahí, es darle credibilidad al perito. Señor perito, usted es especialista en la materia, en el ramo, en la rama en la que usted está emitiendo un dictamen. Cuestionarle, ¿no? Cuestionarle ahí, yo creo que es como en materia penal. Como abogado postulante, te puedes acercar a otros peritos para que te digan qué puntos debes de atacar. ¿O no es así? Claro. Y no lo hacen. Pero además, de repente como que nos da un poquito de pena, vergüenza o qué sé yo. ¿Por qué no me acerco con alguien que sabe? Oye, fíjate que tengo una situación así, pues estás malito, dame una opinión de cómo pudiera yo hacer. Me tomo un segundo y digo, saludos, Alejandro Godínez Sierra, saludos, amigo, que estés muy bien, que tengas una excelente tarde. Dice Nanza Morategui, buenas tardes, ¿en qué consisten las facultades para mejor proveer? Saludos, saludos, Nancy. Hace un momento decía yo que partimos de un principio de prueba. Es una facultad potestativa del juez. Si quiero lo hago, si no, no lo hago, así en palabras simples y llanas. Si yo tengo alguna duda, por llamarlo de alguna manera, respecto de una prueba, yo puedo hacer uso de esa facultad para ampliar la práctica o desarrollo de una prueba, o bien de allegarme de otros elementos de prueba. Claro. Así en términos generales es. Pero hay algo muy importante de la prueba pericial. El perito, cuando lo sentamos ahí, tiene el deber de explicar su dictamen. Y explicar el dictamen es una toma de muestras, por ejemplo, de ADN. Todo el protocolo que se sigue en la toma de las muestras. Y eso tiene mucho que ver en la cuestión de la cadena de custodia. ¿Sí? Ahí es donde podemos atacar. Yo les pregunto en ese aspecto si hay un protocolo, si hicieron esto, hicieron lo otro, para que haya confiabilidad de que no se alteró la muestra. Así es. Vean, y volvemos. Respondiendo a la pregunta para mejor proveer, en alguna ocasión, obviamente no voy a decir el nombre de la institución porque no debo. Me cuestionaron mucho a un perito en relación a la toma de las muestras cuando rotularon los recipientes donde se pusieron las muestras de sangre y saliva. Yo cuestioné al perito y le dije si internamente tenían un protocolo que seguían desde que llegaron. Me dijo que sí, para mejor proveer y salir de la duda que me generó el interrogatorio de que fue objeto del perito, pedí copias certificadas de esa documentación. Ahí está. Mejoro el conocimiento que tengo de. Claro. Pero a lo que yo iba a comentar, fíjense nada más, y ya nos habló en materia familiar de esa cadena de custodia que todo el mundo conoce, ahí en materia penal. Espero que Nanza Morategui, espero que haya quedado satisfactoria la respuesta a tu pregunta. Alan Rivera, saludos amigo, buena tarde, y esperemos que el programa les esté gustando a todos. Denle like, hagan comentarios. Fíjate que vemos que ahí sube 14, 16. Empezamos como con 4, mira, vamos ahorita en 14, 16, 11, sube, baja. ¿Tienes algún comentario? Con todo gusto lo puedes hacer. ¿Quieres hacer una pregunta a nuestro invitado? Adelante, con todo gusto. Innovando Medios TV, con la ley en la mano oficial. Estamos tratando el tema de la oralidad en materia familiar. Vamos a un corte y regresamos, no te vayas. Sí. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios.
Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Dice Anastasia CSR, ¿por qué hay jueces de oralidad que no admiten reclamo de alimentos en juicios de filiación o de convivencias en juicios de patria potestad? Esa pregunta ya de alguna manera ya la contesté. Ya quedó. Cuando hablé de los juicios que regula el 1019. En las cuestiones de filiación, ya lo dije, cuando hablamos de la filiación, se establece un vínculo filial, que es generador de derechos, deberes y obligaciones entre padres e hijos. Hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Alimentos. El niño tiene derecho a un nombre, a ser alimentado, recibir posición hereditaria, etc. Y lo decía hace un momento, el papá, que es declarado como tal, entra a ejercer la patria potestad. Por lo tanto, si me están pidiendo alimentos, yo debo de expresarme sobre custodia, alimentos. Cuando hay convivencias, las decreto. En cuestiones de patria potestad, no, porque ahí el mismo 1019 me dice que yo no puedo conocer de convivencias y de alimentos, no. El 1019 ahí me limita, porque la patria potestad es una institución que se refiere, mejor dicho, es una institución protectora de quién, de la niñez. Es un conjunto de derechos, deberes y obligaciones que tenemos los padres y que esas atribuciones las ejercemos a través de las obligaciones de crianza. Entonces, por lo tanto, nada más me concreto a algunas de las causales del 444, pero no le entro a cuestiones alimentarias ni de custodia. Eso es competencia de los jueces tradicional. Y tendría que remitirse, digo, Anastasia, aquí la temática es que tendrías que remitirte al 156, en concordancia con el 1019 de Código de Procedimientos Civiles, para que veas el por qué algunos jueces, y no es que no lo quieran admitir, ahí está señalado. No, es que también aquí entre los 10 jueces que vemos hay diferentes criterios. Hay quienes, como yo, por ejemplo, yo sí en cuestiones de filiación le entro, en cuestiones de patria potestad no, salvo que sea una cuestión muy delicada. Si es una cuestión muy delicada que veo que el niño está en peligro, sí le entro. Pero es cuestión de criterio, ¿no? Cuestión de Claro. querer hacer tu trabajo. Claro. Bien. Interesante, ¿eh? Vayan viendo cómo esto es más que Fíjate interesante. que hace un momento tú mencionabas de la pericial, que nos da pena preguntar. Sí. Yo tengo una frase que digo, pena es robar y no llevarse nada. ¿Sí? Digo esto por lo siguiente, es muy importante el equipo de colaboración que uno tenga. Yo tengo secretarios, y he tenido secretarios que se fueron desgraciadamente, muy buenos. ¿A qué voy? A que yo también pregunto, yo soy el juez, pero no lo sé todo. Claro. ¿Sí? Si yo leo, son 2 ojos, si mi secretario lee, son 4 ojos, entonces ya podemos ver cosas diferentes, y no que no nos dé miedo. ¿Sí me explico? No nos dé miedo el preguntar. A veces a mi secretario les digo, ¿tú cómo ves esto? Yo lo veo así, a ver, tú dime, dame tu opinión. Es un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto. Afortunadamente la gente que tengo y la que tuve que se fue, muy valioso. No me puedo quejar, creo que fui bendecido con esa gente que llegó conmigo. Digo, yo quiero, aquí no se trata de guayabazo ni mucho menos, pero vean, la verdad que qué interesante que nuestro invitado diga, oye, no lo sé todo, ¿eh? El reconocer. El equipo. Y además le das a tu equipo de trabajo esa valía que requiere, híjole, también se requiere mucha capacidad para todo eso. Bueno. Saludos, Carmen, buenas tardes, igual que Dios te bendiga. Seguimos, entonces, estamos en la audiencia de juicio. Sí. En la audiencia de juicio, el desahogo de las pruebas, termina el desahogo de las pruebas y nos vamos a los alegatos de cierre. Igual, pocos son los abogados, los postulantes, que sí saben vertir un alegato final.
Pocos. es argumentar. Sí, claro. ¿Cierto? Cuando yo argumento en la oralidad es convencer al juez de que yo tengo la razón, de que me asiste. Esa es la finalidad, la retórica. Tengo que convencer al que está ahí sentado para decirle que yo, o cómo debe ser el sentido del fallo. Terminan los alegatos de cierre, son 10 minutos también para cada quien, y dictamos la sentencia en ese momento. Decía yo la regla 15-15, 15 para una vez que está fijada la litis, 15 para la preliminar, 15 para la de juicio y 15 cuando deferimos el dictado de la sentencia por cuestiones muy complicadas. Es un proceso sumarísimo, breve. Este es un cambio de la forma de administrar justicia. Al momento, al justiciable lo tenemos de frente y le decimos por qué gana y por qué pierde. Claro. Hechos, derecho, esta es mi decisión. Son los 3 aspectos que yo tomo para dictar mis sentencias, para explicarlas. Este es el derecho, estos son los hechos, este es el derecho y esta es mi decisión. Así de simple. ¿Sí? Señora, usted viene a demandar el reconocimiento de paternidad y el pago de la pensión alimenticia y retroactivos. Para ello, en toda contienda judicial, debemos de cumplir, lo sabemos, debemos de cumplir con una serie de cargas y obligaciones procesales. ¿Sí? La carga de la prueba. El que afirma está obligado a probar, el que niega también, en ciertos supuestos. A mí por ahí me enseñaron que aunque niegues, debes de probar. ¿Por qué no? Claro. No tiene... Me voy a defender. Claro, juicio, claro. Tengo libertad. Ejerces a plenitud tu derecho de defensa. Claro. Sí. Se les dice, depende del procedimiento, que es la afiliación, que es el procedimiento, qué implica y por qué causa se puede perder. Perder, limitar, suspender. Y después nos vamos a la valoración de las pruebas. Se les dice, ¿por qué sí? ¿Por qué no me dio valor? Ayer dicté una resolución en la que el señor, cuando contestó, negó ser el padre, negó que tuvo conocimiento del embarazo y del nacimiento de la niña. Cuando se sacó su declaración de parte, dijo que sí. Yo le pregunté, a ver, señor, dígame, ¿usted supo que estaba embarazada la señora? Sí. ¿Supo del nacimiento de la niña? Sí. Y fue a entrar al hospital con eso. ¿Qué le digo? Para acreditar usted el pago de la pensión retroactiva, debe de acreditarse estos elementos. La señora tenía que justificar que usted tuvo conocimiento, ¿qué cree? A confesión de parte, relevo de prueba. Usted está aceptando que supo del embarazo, el nacimiento de la niña, hasta me dijo en el hospital. Oye, ¿para qué quiero más pruebas? ¿Ya confesó? Así le dije, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Consecuencia, pues, ¿qué cree? Que la condena va a ser a partir del nacimiento de la niña. Porque tenía pleno conocimiento de los hechos. Así claro. Es. Y hay gente que no entiende eso. Hay profesionistas que no entienden eso. O sea, Híjole, ahí sí me reservo el derecho de opinar porque posiblemente en algún momento he hecho o he cometido ese error, posiblemente. Que tenga memoria, no, pero posiblemente haya yo cometemos muchos errores, somos seres humanos y como tales seres humanos, y como dijo Porky Pig en su canción Lástima que terminó el festival de hoy, está de verdad a todos nuestros amigos en redes sociales, esta plática está excelente. Les hemos dicho, aquí no son entrevistas, son diálogos, son pláticas con nuestros invitados respecto de lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Veo ahí, me ponen aquí los jóvenes que teníamos 1 minuto, 2, 3, 4 minutos, porque ya se iba a terminar 5 minutos. Híjole, dice María de la Paz, saludos abogado Barrón, excelente programa. Gracias, doña María de la Paz. Hasta Acapulco, Guerrero, un saludote y un abrazote. Vientos. Entonces, la temática de cómo se lleva todo un juicio de oralidad, vean, vamos a ver si más adelante aquí nuestro invitado nos apoya en un taller que podamos organizar aquí de juicio de oralidad para que le digamos a la gente, oye, chambeale de esta forma, no es como tú me lo estás planteando. Ya cámbiate el chip. Es como cuando vas a esa compañía telefónica y le quitas ese chip porque ahora ya te pasas a la otra compañía telefónica. Algo así es, y no es, y al final del día son compañías telefónicas celulares, y en el derecho es lo mismo. Es que así es, el ejemplo vale la pena. Me quito el chip del tradicional y me pongo el nuevo. A ver, vamos a ver. Así es. Pero así además de todo, lo más interesante, y ojalá estemos de acuerdo, vamos a estudiar para actualizarnos, porque si no, nos quedamos.
Y eso de que te quedes atrás, está cañón. Está cañón, está difícil. Está cañón. Bien, ¿alguna recomendación que tú le puedas hacer a nuestros amigos en redes sociales, que tú les saludes, lo que tú quieras? Pues, los que sean abogados, que se preparen día a día, que mientras menos nos preparemos, vamos a dejar de ser abogados. Y cualquier cuestión que se emprenda es con mucha responsabilidad. Yo siempre he dicho una cosa, cualquier cosa que se haga, cualquier actividad, profesión o lo que sea, siempre la debemos de hacer con muchas ganas, que no quede por uno, dejar todo, ya lo demás pues es por sí solo. Bien, ya escucharon aquí a nuestro amigo Sergio Fidel Flores Muñoz, quien actualmente funge como juez primero de lo familiar en materia de oralidad. Vamos a ver si nos regala ahorita unas fotos de esos cuadritos que traía, si es viable, y se los vamos a poner, se los vamos a subir aquí a las redes sociales para que ustedes tengan más o menos el conocimiento de cómo se va trabajando, cómo se va haciendo todo este negocio del juicio oral. De verdad, todos los juicios van cambiando. Es importante que tú, amigo, amiga, te prepares, pero además te prepares para que sigas toda la programación de Innovando Medios TV y no te lo puedes perder. Después de este programa, así es hoy, Alejandra, los niños, después de este programa vamos a tener un programa. Ah, miran, yo ando atrasado, entonces yo soy el que se va quedando. Vean qué mal se ve uno cuando se va uno quedando. Ya hay por ahí una transmisión que ya subió de los derechos de los niños. Niños hablando de sus derechos, niños haciendo programas, y para que ustedes vean que los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes también opinan y vale la pena escucharlos, porque muchas de las veces te dicen lo que tú no quieres ver. Fíjate que cuando hablamos con los niños siempre se les dice que es un derecho que no solamente se da en las leyes de México, a nivel mundial, un derecho entre tantos, tener una familia, un nombre, una identidad, una nacionalidad, etcétera, es expresar lo que sienten. Así de simple es esto. Así es, amigos, les agradecemos el favor de su atención, haber estado con nosotros en esta tarde, un programa más de tus amigos con la ley en la mano oficial. Gracias a Alejandra, David, Víctor, Lucy y todo el equipo de Innovando Medios que hace posible todas estas transmisiones semana a semana. Sigue la programación, si te gustó dale like, si no te gustó también dale like y haznos un comentario del por qué no te gustó. Este tema lo podrás repetir cuantas veces quieras, Facebook, YouTube y y todos los programas. Te recordamos, estamos a escasos 3 días de que inicie diciembre. Todo este tema decembrino es importante. Cuida tu aguinaldo. Híjole, ¿qué te puedo decir? Cuida tu lana. En tiempos difíciles se cuida la lana y en tiempos fáciles también se cuida la lana. Y este diciembre no es la excepción. Vamos a tener programas especiales para ti. Aquí los muchachos van a hacer un programa especial de Navidad. No te pierdas al tío Godín, que por ahí trae otros temas relevantes. Y gracias, que tengas un excelente provecho, una excelente tarde y un mejor fin de semana. Amigo, que tengas una excelente tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes a todos. Gracias.